Hola, mi equipo es el número 4A y está integrado por Edwin, Giovanni, Vaca Hernández, Jania Giselle Ortiz Trinidad y yo, su servidor Álvaro Daniel Pecho. Y bueno, nuestro tema nos tocó tercera forma normal. Introducción. En nuestro tema veremos de tercera forma normal, veremos qué es la tercera forma normal, en qué consiste la tercera forma normal, quién definió la tercera forma normal, ejemplos y características, y las 7 formas normales. ¿Qué es la tercera forma normal? La tercera forma normal es usada para la normalización de base de datos. Fue definida por Edgar M. Code y en el año 1971. La definición de Code indica que una tabla está en tercera forma normal solo si las 3 condiciones siguientes se cumplen. La tabla en la segunda forma normal 2NF, ningún atributo no primario de la tabla es dependiente transitivamente de una clave primaria. Es una relación que no incluye ningún atributo clave. Un atributo no primario es un atributo que no pertenece a ninguna clave candidata. Una dependencia transitiva es una dependencia funcional XZ, en la cual Z no es inmediatamente dependiente de X, pero sí de un tercer conjunto de atributos, y que a su vez depende de X, es decir, X igual a Z por virtud de X. Y Z, una formación alternativa de la definición de Code dada por Carlos Zaniolo en 1982. Es esta. Una tabla está en 3NF si solo para cada una de sus dependencias funcionales X A, por lo menos una de las condiciones siguientes se mantiene. X contiene A, o X es una superficie clave, o A es un atributo primario, es decir, A está contenido dentro de una clave candidata. La definición de Zaniolo tiene la ventaja de dar un claro sentido de diferencia entre la tercera forma normal y la más rigurosa forma normal de Boissecut BCNF. La conf simplemente elimina la tercera alternativa. A es un atributo primario. ¿En qué consiste la tercera forma normal? Consiste en eliminar las dependencias transitivas. Una base de datos está en tercera forma normal si está en segunda forma normal, y además todas las columnas que no sean claves dependen de la clave completa de forma transitiva. Esto significa que se debe eliminar cualquier relación que permita llegar a un mismo dato de 2 o más formas diferentes. Retomando el ejemplo que usamos para ilustrar las dependencias funcionales transitivas, tenemos una tabla donde se almacenan datos relativos a ciudades y una de las columnas sea el país y otra el continente que pertenecen.
por ejemplo, de ciudades, digamos, de población, superficie, país, un conjunto de datos podría ser el siguiente en esta tabla. Aquí podemos ver que para cada aparición de un determinado país, el continente siempre es el mismo, es decir, existe una redundancia de datos y por lo tanto un peligro de integridad. Existe una relación entre país y continente y ninguna de ellas es clave candidata, por lo tanto, si queremos que esta tabla está en la tercera forma normal, debemos separar esa columna. ¿Quién definió las formas normales? Originalmente lo definió Edgar F. Codd. Definió las tres primeras formas normales. La primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Estas formas normales se han resumido como requiriendo que todos los atributos no clave sean dependientes en la clave completa y nada excepto la clave. La cuarta y quinta formas normales. La cuarta forma normal y la quinta forma normal se ocupan específicamente de la representación de las relaciones muchos a muchos y uno muchos entre los atributos. ¿Qué es la tercera forma normal? La tercera forma normal es usada para la normalización de base de datos, que fue definida por Edgar Codd y en el año 1971. La definición de Codd indica que una tabla está en tercera forma normal si las tres condiciones siguientes se cumplen. La tabla en la segunda forma normal 2NF, ningún atributo no primario de la tabla es dependiente transitivamente de una clave primaria. Es una relación que no incluye ningún atributo clave. Un atributo no primario es un atributo que no pertenece a ninguna clave candidata. Una dependencia transitiva es una dependencia funcional XZ, en la cual Z no es inmediatamente dependiente de X, pero sí de un tercer conjunto de atributos, y que a su vez depende de X, es decir, X igual a Z por virtud de X y Z, una función alternativa de la definición de Codd dada por Carlos Zaniolo en 1982. Es esta. Una tabla está en 3NF si solo para cada una de sus dependencias funcionales X A, por lo menos una de las condiciones siguientes se mantiene: X contiene A, o X es una superficie clave, o A es un atributo primario, es decir, A está contenido dentro de una clave candidata. La definición de Zaniolo tiene la ventaja de dar un claro sentido de diferencia entre la tercera forma normal y la más rigurosa forma normal de Boissecut BCNF. La conf simplemente elimina la tercera alternativa. A es un atributo primario. La segunda forma normal se define como cada columna de una tabla está relacionada con todas las columnas de la clave primaria y no solo por una combinación de parte de la clave primaria. En este caso, en que se guarda las personas que trabajan en una empresa
cumple la primera forma normal al no tener columnas repetidas ni múltiples valores en una columna, pero no cumple la segunda forma normal, estando la clave primaria formada por los campos ID, persona e ID, empresa y el campo dirección empresa, siendo solo dependiente del campo ID empresa. La tercera forma normal, 3FN. Cada columna de una tabla está relacionada directamente con las columnas de la clave primaria, no de forma transitiva a través de otro campo. En el mismo caso anterior que cumple la segunda forma normal, no cumple la tercera si el campo horas semanales depende del puesto. Podría haber inconsistencias de datos si dos personas tuviesen diferentes horas semanales para el mismo puesto. En forma normal adicional. Hasta la tercera forma normal se pueden aplicar independientemente del dominio tratado. A partir de la cuarta forma normal, las relaciones las cumplen o no en función de las reglas y condiciones que se establezcan para el dominio. Cuanto mayor sea la forma normal de una tabla o una base de datos, menos casos existirán de que contengan inconsistencias. Una tabla que cumpla una forma normal cumple las formas normales de menor nivel, más bien conocido como forma normal de Boiscott, BCNF. Una tabla está en BCNF y está en tercera forma normal y todos los campos tienen como determinante dependen la clave primaria. En un caso en que un trabajador trabaja en varias empresas con un responsable asignado e introduciendo la restricción de que una empresa solo hay un responsable para todos los trabajadores, el campo ID responsable tiene una dependencia sobre el campo ID empresa que no es clave primaria. La cuarta forma normal 4FN. No existen dos o más relaciones independientes en una misma tabla. En una relación que guarde las empresas de un trabajador y las localidades en las que trabaja. Si las empresas y las localidades son independientes, hay redundancia de datos por guardar para cada empresa, cada una de las localidades del trabajador, aplicando la cuarta forma normal. En vez de utilizar 4 filas, se utilizan 2 y 3 filas en las tablas trabajador y localidad. En la quinta forma normal 5FN consiste en el mismo caso anterior si se introduce una relación entre empresa y localidades en las que trabaja y la condición de que es cierto que las localidades de un trabajador están incluidas en el conjunto de las localidades de una empresa. Si no se aplicase la quinta forma normal y un trabajador empezase a trabajar en una nueva empresa, habría que insertar una fila nueva en la tabla zona por cada localidad del trabajador. Si el trabajador 1 empezase a trabajar en la empresa 2 sin aplicar la quinta forma normal, habría que insertar 2 nuevas filas en la tabla zona. Aplicando la quinta forma normal, bastaría con insertar una en la tabla trabajador, empresa ID persona 1 ID empresa 2. La sexta forma normal 6NF
En pocas palabras, se basa en el principio de que si se tiene más de dos claves candidatas en una tabla, se tendrán que crear otras tablas con estas. La sexta forma normal no es muy utilizada porque genera más tablas cuando tenemos pequeñas bases de datos. Otra sería de la normalización, es muy reciente y fue presentada a finales de la década de los años 90 por Christopher Date. En esta normalización, la variable de relación se descompone hasta componentes irreductibles. Una base de datos cumplirá con la sexta forma de normalización si satisface los siguientes criterios. En otra sería está destinada a descomponer variables de relación en componentes irreducibles, aunque esto puede ser relativamente poco importante para las variables de relación no temporales. Puede ser importante cuando se trata de variables temporales u otros datos de intervalo. Por ejemplo, si una relación incluye el nombre, el estado y la ciudad de un proveedor, es posible que también deseemos agregar datos temporales, como el tiempo durante el cual estos valores son o fueron válidos. Por ejemplo, para datos históricos, pero los tres valores pueden variar independiente entre sí y a diferentes velocidades. Por ejemplo, es posible que deseemos rastrear el historial de cambios en el estado. Una revisión de los costos de producción puede revelar que un cambio fue causado por un proveedor que cambió de ciudad y por lo tanto lo que cobraron por la entrega. Ejemplo, sea la tabla estudiante cuya clave primaria es la identificación del estudiante y de estudiante y está compuesta por los siguientes atributos: nombre del estudiante, calle, ciudad y código postal, cumpliendo las condiciones para ser la segunda forma normal. Como el estudiante se ubica por el sitio determinado por código postal, calle y ciudad, se relacionan con este atributo. Debido a este segundo grado de dependencia, no es necesario almacenar estos atributos en la tabla estudiante. Crear una nueva tabla. Supongamos que hay múltiples estudiantes ubicados en un mismo código postal. Con la tabla estudiante, teniendo una inmensa cantidad de registros y se requiere cambiar el nombre de la calle o la ciudad, entonces se deberá buscar y actualizar esta calle o ciudad en toda la tabla estudiante. Buscar en una tabla el nombre y actualizar los registros únicos o múltiples requerirá mucho tiempo y, por tanto, afectará el rendimiento de la base de datos. En su lugar, estos detalles se pueden obtener en una tabla separada postal que está relacionada con la tabla estudiante usando el atributo código postal. La tabla postal tendrá una cantidad comparativamente menor de registros y solo se tendrá que actualizar una vez que esta tabla postal se reflejará automáticamente en la tabla estudiante, simplificando la base de datos y las consultas. Así las tablas estarán en tercera forma normal. Bien, vamos a ver ahora por qué es importante normalizar las bases de datos. Dichas normalizaciones tienen como objetivo optimizar los datos y brindar integridad. Los principales beneficios son evitar la redundancia de datos, prevenir problemas de actualización, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos, optimizar el espacio de almacenamiento y, por último, prevenir borrados indeseados. Dos de las principales ventajas de estas normalizaciones o de la tercera es que el enriquecimiento de una base de datos supone una serie de ventajas incuestionables para la empresa.
La otra es que también facilita la integración de datos con fuentes externas y en esta instancia refuerza la veracidad y la seguridad de la información con la que se trabaja. Ahora vamos a ver las desventajas. Esto, pues como vimos, elimina datos redundantes y hace que las dependencias incompatibles pues se reduzcan el tamaño de la base de tu base de datos. Esto igual nos da otra desventaja, que debido a que los datos varían en varias tablas de una base de datos normalizada correctamente, a veces se requiere de más trabajo para extraer los datos y así generar informes. Vamos a hablar un poco sobre las características de la tercera forma normal. Como una característica vemos que se ocupa de eliminar de una tabla las dependencias transitivas. Esto es decir, elimina los atributos no claves que no dependen de la clave primaria, sino de otro atributo. Otra característica es que una dependencia transitiva es un tipo de dependencia funcional en la que el valor de un atributo o campo no clave clave viene determinado por el valor de otro campo, que tampoco es clave. Otra característica es que se deben buscar los valores repetidos en los atributos no claves para asegurar que estos atributos que no son clave no dependan sino de más que de la clave primaria. Y otro punto es que se dice que los atributos son mutuamente independientes si ninguno de ellos depende funcionalmente de una combinación de otros. Esto es cuando una independencia mutua y garantiza que se pueden actualizar los atributos individualmente sin peligro de afectar a otro atributo. Otra característica es que, por tanto, para que una relación de base de datos esté a tercera forma normal, se deben de cumplir las siguientes. Todos los requerimientos de la segunda forma normal, que ya vimos anteriormente en las exposiciones, y si hay atributos que no tienen relación con la clave primaria, hay que eliminarlos y colocarlos en una tabla separada, relacionando ambas tablas por medio de una clave externa. Es decir, no debería haber ninguna dependencia transitiva. Cuanto a mi conclusión, sería que esto indica que no deben existir dependencias transitivas entre las columnas de una tabla, lo cual significa que las columnas que conforman parte de la clave primaria deben depender solo de la clave, nunca de otra columna normal, y que son muy importantes las 7 formas normales. En conclusión, la tercera forma normal, lo cual esta nos indica que no debe existir dependencia transitiva entre las columnas de una tabla, lo cual quiere decir que las columnas que no forman parte de la clave primaria deben depender solo de la clave, nunca de otras columnas no clave. Bien, vamos a ver ahora por qué es importante normalizar las bases de datos. Dichas normalizaciones tienen como objetivo pues optimizar los datos y brindar integridad. Los principales beneficios son evitar la redundancia de datos, prevenir problemas de actualización, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos, optimizar el espacio de almacenamiento y, por último, prevenir borrados indeseados. Aquí a continuación están nuestras biografías, las referencias, donde las fuentes que consultamos, y por si quieren contar la información, aquí les dejamos los links.